Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo programa, a un nuevo análisis en esta hora UD que tenemos cada semana, como siempre, cada martes, un nuevo episodio en el que estamos pues durante más o menos una hora y cuarto, analizando toda la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas, sobre todo los partidos, en este caso ese Ceuta 1, Las Palmas 1, pero también, bueno, pues los temas de actualidad que hay alrededor del equipo amarillo. Que es cierto que, bueno, no hay mucho ruido externo, por así decirlo, eso siempre es buena señal. Y como siempre, pues con Miguel Jorge al otro lado. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Una semana más. No podemos contar una victoria, pero quizás estamos ante uno de los capítulos o de los episodios para los oyentes más atractivos por la cantidad de cosas que han pasado, precisamente por lo poco que generó el tapete, el césped, ¿no? O sea, hoy el capítulo, como es evidente, no podemos hablar de otra cosa que no sea ese viaje, esa odisea que, que yo tengo 27 años, hacía tiempo que a mi propio equipo, a la Unión Deportiva de Las Palmas, yo creo que no vivía algo así, ¿eh? O sea, un episodio sin precedentes, diría yo. Sí, lo más cercano quizás son alguna que otra, me suena alguna que otra nevada en algún equipo del norte de la península y que no se ha podido jugar el partido, que el equipo rival no podía llegar a la ciudad y demás. Me suena, creo que era un Osasuna Barça de hace unos años que nevó bastante en Navarra, el Barça no pudo llegar. Y cositas así, pero vamos, de que una tormenta deje 24 horas a un equipo en un aeropuerto y demás, Pero, pues y que no. aparte dos jugadores tuyos no puedan pisar suelo marroquí, vayan a otro lado, carretera por aquí, el barco por allá que se movía todo. Bueno. Bueno, Bueno, lo de que haya jugadores de Las Palmas que vayan en aviones distintos, ya lo vimos ya lo hace dos vimos. temporadas eh, con aquel mítico viaje a Sevilla, los jugadores en la cafetería que perdieron el avión y demás. Madre, poco nos pasa, tío. Pero bueno. Sí, 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 sí. Pero bueno, sí, al final, como dices, es imposible separar lo que pasó antes y durante el partido con lo que pasó dentro del campo, porque además yo creo que en esta ocasión tiene bastante relación. Es decir, los últimos Sí. 10-15 minutos de Las Palmas se nota ese bajón físico que quizás en otros partidos no se ha notado tanto y de ahí pues creo que llega también el empate. No sé qué primer titular dejas del partido, del encuentro, de todo este fin de semana. Mucho, mucho sacamos por todo lo que hemos viajado. Sería mi titular, porque creo que afrontar el episodio hoy se puede hacer desde dos vertientes, ¿no? La vertiente, en este caso, bueno, incluso desde tres vertientes, ¿eh? Y me gustaría exponerlas aquí. La primera, desde aficionado amarillo, que no condicionado todo por esa odisea, por ese viaje. La segunda, vamos a ponernos en la posición del entrenador del Ceuta, de Romero, que es la famosa, ¿no? La famosa rueda de prensa de que los jugadores no ponen ladrillos ni adoquines, ¿no? Que ellos están preparados y demás. También ese análisis creo que es válido. Y la tercera vertiente para mí, que es la que no comprendo, es la de este juez de competición, si no me equivoco, o la persona que decide. Fíjate tú que es muy curioso y bravo por el Ceuta, porque el Ceuta creo que no se ha puesto a las malas en ningún momento. Decide, oye, pues si te interesa aplazarlo, lo aplazamos, pero el juez este decide, pese a que los dos equipos están de acuerdo, a decir, no, el partido se juega hoy domingo. Que incluso Sergio, si no me equivoco, por lo que he leído en prensa y he escuchado en radio, se quería aplazar para un día después, para el lunes. Que de liga han habido partidos ya el lunes. Ahora mismo el Ceuta me pilla con los deberes sin hacer. El Ceuta no sé si está en Copa del Rey o no, pero bueno, que era un día No, de... no, no está. No está, vale, pues era un día después, ¿no? No sé, te deja muchas maneras, muchas perspectivas para analizarlo y supongo que cada uno de su padre y de su madre va a tirar para su casa. Es un poco complicado, complicado de ser lo más objetivo posible. Ahora bien, en el campo, oye, mira. Lo tuvimos todo hasta el 88, 89 cuando llega la verdad que es un golazo de Matos, un muy buen gol, un disparo que pilla a Caro al palo largo, poco puede hacer, pero viene de ese desajuste, esa pequeña brecha que se abre. Si te fijas, Barcia
o sea, Marvin cae un poquito en banda, Barcia deja un espacio, no la corta bien Mika Mármol y se junta una serie de factores que termina desencadenando en ese golazo de Matos para al final llevarte un punto que te repito, en lo matemático sabe a bastante, creo yo, porque para todo lo que ha pasado está bien, a la larga puede estar mejor, pero claro, esa sensación de joder. Hemos viajado aquí 35.000 horas, teníamos los 3 puntos casi rozándolos y ese gol de Matos, repito, nos deja sin ese gran premio que hubiera sido, pues, una gesta muy bonita llevarse los 3 puntos de vuelta a Gran Canaria después de todo el viaje. Sí, total, o sea, como decíamos, es imposible separar una cosa de la otra. Al final lo que pasa en el campo está también condicionado incluso en la mentalidad de los futbolistas, ¿no? Por todo lo que ocurrió en las horas previas o en el día previo al partido. Lo debatiremos después con bastante profundidad, pero bueno, obviamente dejar claro aquí en este inicio del programa que todo lo que analicemos del fútbol y demás tenemos que tener siempre, o lo vamos a analizar siempre teniendo esa perspectiva de todo lo que pasó antes en el viaje. Y sobre todo a mí me parece clave o me parece importante una cosa. Intentamos analizar nosotros, y por ejemplo lo hacía el entrenador del Ceuta, pensando que los jugadores son personas normales, es decir, decía el entrenador, es que no van a poner adoquines ni a poner ladrillos. Obviamente, y cualquier, o sea, en tercera división, por ejemplo, aquí en Canarias, cualquier equipo viaja a las 9 8 9 de la mañana para jugar a las 12 del mediodía o para jugar a las 4 de la tarde. Es decir, se puede jugar al fútbol viajando el mismo día e incluso, pues me imagino que cuando juega un equipo de Lanzarote contra uno de La Palma, pues seguramente tendrán que pasar encima por el aeropuerto de Gran Canaria o Tenerife, hacer una escala y viajar a la otra isla, ¿no? Siempre y Entonces, cuando el tiempo esté bien, claro, porque aquí es que el factor que entra aparte es el exactamente. tiempo, claro. Sí, sí, pero me refiero que a nosotros nos puede parecer una tontería, o al aficionado le puede parecer una tontería, que un equipo se queje pues porque llegue a las 4 de la tarde al aeropuerto de destino y juegue un partido a las 8 de la noche. Pero tenemos que entenderlo que estamos analizando una burbuja que es el fútbol, unos jugadores que están acostumbrados a tener sus tiempos de descanso más que Planificado, sus rutinas medidos. también, claro. Exacto, sus rutinas, están acostumbrados a que, por ejemplo, los de Las Palmas casi siempre viajan el día anterior para tener esas horas de descanso en el lugar en el que juegan, para asegurar casi siempre dormir en la misma ciudad en la que se juega. Es decir, hay que analizarlo desde la perspectiva de esa burbuja del fútbol, no desde la perspectiva de unas personas normales, pues como repito, que seguro que en tercera división hay muchísimos equipos que viajan, eso. Incluso más tiempo si tienen que hacer esas escalas que decía antes, y que juegan un partido de fútbol. Es decir, yo creo que todo, como digo, hay que ponerlo en perspectiva de esa burbuja en la que vive el fútbol y los futbolistas. Me parece que es importante. Sí, yo creo que queremos dejar claro e incluso creo que Luis García lo ha intentado dejar muy claro que no es acudir al argumento llorón, creo que sería el adjetivo que lo describe, esto de no, porque es que hemos estado aquí. No, no vamos por ahí. Yo creo que la queja, esa rabia y esas declaraciones de Luis García y un poco el sentimiento generalizado, porque también Jonathan Viera habló, es el hecho, repito, de que para mí ahí está el problema, que es que los dos equipos han estado de acuerdo en aplazarlo, para que, por ejemplo, oye, mira, a nosotros no nos importa, somos el Ceuta, no nos importa que los jugadores de ustedes que no han descansado, al fin y al cabo son futbolistas, atletas de élite, juegan en la élite, pues necesitan unos tiempos de descanso porque van a hacer un desplazamiento, una actividad física mayor que cualquier persona de a pie. Pues oye, no nos importa, vamos a aplazarlo un día más. Como dicen que no, les hacen... em, jugar después de toda la odisea para adelante y para atrás, pues es normal que venga de ahí esa queja de Luis García, esa visión que es novedosa, porque nosotros no habíamos visto, o yo al menos, un Luis García enfadado o tan molesto con, con la liga. Es complicado, pero repito, creo que no vamos por el argumento llorón, incluso si hubiéramos perdido, no hubiéramos ido por el argumento llorón del viaje, nos ha condicionado, lo otro, no. Lo que ha condicionado es la decisión
del juez de competición de no aplazarlo. Ahí me gustaría hacer el matiz, porque al fin y al cabo, cuando pita el árbitro, es verdad, y ahí estoy de acuerdo con Jonathan Viera, no hay excusa. Son 11 contra 11 los tiempos que hayan descansado. Lo siento, se jode el que no lo haya podido hacer con más tiempo de descanso, pero tenemos que jugarlo. Y en los, como tú dijiste, ¿no? Los 70 minutos, 65 Las Palmas, oye, estuvo bien. Pero después los cambios, evidentemente los cambios eran por necesidad de el poco descanso que había debido al viaje. Pero bueno, no nos encontramos una mala unión de partido a Las Palmas. Lo que pasa es que ya cuando el equipo bajó que lo analizaremos ahora en el debate, ese bajón físico que se notó, Luis García optó por guardarse, replegarse lo máximo posible, se olvidó del atacar, de plantarte en campo contrario, y entre más a veces proteges tu casa, más costuras dejas. Y ahí estuvo el gol. Bajo mi opinión. Totalmente, o sea, yo y recojo un poco lo que decía antes, que vimos una Unión Deportiva Las Palmas que a mí en particular me gustó por muchos momentos más que en otros partidos anteriores, incluso que en algunas victorias anteriores. Como decimos, debatiremos un poquito más en profundidad este tema del viaje, la decisión del juez y demás en el tiempo de debate que siempre tenemos en cada programa. Ahora, Miguel, si te parece, pasamos ya al análisis de este Vamos allá. Z1 Las Palmas 1. Pues entramos ya en ese tiempo de análisis. Vamos a centrarnos, como decíamos antes, en lo que pasó en el fútbol, en los 90 minutos dentro del terreno de juego, teniendo siempre detrás pues esa idea de, o bueno, teniendo esa perspectiva de lo que pasó durante el fin de semana, ¿no? Pero empezamos por ese once inicial. No sé qué te pareció, sobre todo lo más destacable, la vuelta a la titularidad 3 años y medio después de Viera y Jesse. Sí, desde ese creo que leía 1200, casi 1300 días, ¿no? Lo más grande De aquel partido contra el Tenerife en el playoff. de aquel partido contra Tenerife que dijo, no sé si me tengo que pensar si volverme a poner la camiseta amarilla. Pues mira, aquí estamos en Ceuta, llegó tu siguiente titularidad. Eh, ¿Qué te digo? Me tengo que creer la versión de Luis García de no, José ya estaba pensado en ser titular antes incluso de emprender el viaje. Me cuesta. Yo tampoco me la creo. Yo lo siento por Luis García, pero creo que esa era la versión que tenía que dar ante los medios. La realidad es que si Lukovic, creo yo, que hubiera ido como él, hubiera hecho la travesía al igual que el resto de los jugadores, no hubiera pasado nada de esto. He leído por Twitter, claro, por Twitter lees de todo, que hubo gente que le gustó el partido de GC. Permíteme, ¿tú te estás riendo? No es voces esa sonrisa, permíteme dudar del partido. Debiera, sí que es verdad, ojo, para todo lo que yo he dicho del 21 amarillo, Debiera, me gustó que estuviera tan enchufado, tan, como te digo, llegó a los niveles físicos que la segunda división de hoy en día requiere. Visto lo anterior, ¿eh? Y a la postre, como él dijo, se me subieron los gemelos. Eso es una evidencia de que al menos en este partido contra el Ceuta hizo un plus más en lo físico, creo yo. Pero Viera, te puedo decir, a priori un 6 7 de nota le puedo dar a su partido sabiendo el rol de Viera, ¿eh? Pero te digo, lo de GC, yo cada día entiendo menos que una ficha se le designara a un jugador de estas características tan exjugador. Está en la prehistoria de lo que, perdón, está en la prehistoria de lo que significa rendir al máximo nivel y más siendo un equipo que a priori está obligado a ascender. El resto de la alineación, en la portería era obvio que estaba Churripi y, y poco más. El resto de la alineación no la vi mal. Otra vez Iván Gil suplente, pero bueno, la novedad estaba ahí en ese Viera GC y era por donde tenemos que analizarlo todo y por donde hemos visto, yo creo que la lectura es clara para los próximos partidos, pero bueno. Sí, a ver, está claro que ahí está la novedad, ¿no? Viera y GC. También quería apuntar que entra Viti, ¿no? Por un pejiño que volvió a la suplencia. Yo durante la semana ya entendía
que Viti iba a ser titular porque al final, y Luis García lo dice en la previa, ¿no? Que el Ceuta te aprieta arriba y demás, y contra esos equipos que te vienen a presionar arriba, Luis García siempre pone a Viti o ha puesto a Viti en muchos partidos, por ejemplo en Castellón lo puso, por buscar ese extremo más profundo, ese jugador rápido en la alineación, además teniendo a Viera, pues un poco por contrarrestar ese jugador más lento, ¿no? Como es Viera en la media punta, pues tener a ese Viti que es más veloz por la banda. Entonces, por ahí entendí un poco esa entrada de Viti. Para mí, por ejemplo, no fue ninguna sorpresa que Pejiño fuera suplente. No, Y como dices, estoy bastante de acuerdo en que me gustó el partido de Viera. Por muchos momentos controló el ritmo del partido a su gusto y sobre todo creo que dio cosas distintas en el ataque que no estaban dando ni Fuster ni Van Gil en los últimos partidos. Sí, al final, obviamente, la calidad de Viera es la que es. Es un jugador que técnicamente es superior diría que toda la segunda división o casi toda la segunda división. Y al final te da unas cosas distintas, te da un dinamismo distinto que no te estaban dando en los últimos partidos, como digo, Fuster e Iván Gil. Lo de GC, es que no hay por dónde disparado. cogerlo. Es que no hay por dónde cogerlo. O sea, así de sencillo, no hay por dónde cogerlo de GC. Técnicamente, Yo es que de verdad no entiendo aquellos aficionados que alabaron su partido. Es que no. no, no, pero es que no, o sea, al espacio no es un jugador que puede ir al espacio, no, ya no tiene ese físico. Hubo un par de choques que lo tiraron al suelo directamente en un choque hombro con hombro, o sea, que es que acababa en el suelo muchas veces. Luego, técnicamente, tampoco mejoraba las jugadas, no había muchos controles que se le iban largos. Es cierto, y a mí también me lo contestaron por Twitter, que es que Lukovic tampoco es que sea muy diferente a lo que hizo GC. Puedo estar de acuerdo, excepto en el que Lukovic físicamente sí es verdad que lucha, se mantiene en pie al menos, no como ese que cuando le chocaban iba al suelo. Es cierto que a Lukovic esa destreza técnica tampoco la tiene, ¿no? Pero creo que es capaz de dar más salidas y de ser más desahogo en esa punta del ataque que lo que ha demostrado Jesse en los minutos que ha tenido. Y en este partido fue muy evidente. ¿Dónde puede ser diferencial Jesse? Siendo un rematador puro en el área, siendo que cada balón que coja dentro del área sea gol. ¿Cuál es el problema? Que esta Unión Deportiva Las Palmas no llega al área, no mete muchos centros, no llega con superioridades dentro del área. El dato es que es el quinto equipo que menos toques hace dentro del área. Por tanto, GC no se puede convertir en ese rematador porque Las Palmas no le va a suministrar los balones suficientes para que sea diferencial en esa faceta. Entonces, Pero esto me llega a la conclusión que decías tú. No entiendo por qué se ocupa una ficha con este jugador que, para el estilo de juego que tiene Las Palmas, ahora a día de hoy no aporta absolutamente nada. no te quito, salvo donde dices que puede aportar GC, ahí yo discrepo un poco, pero me viene a la cabeza, tío, no entiendo cómo no comprende GC que el principal problema de que GC esté jugando es por culpa de GC. Me explico, GC es un futbolista, y lo voy a dejar claro, GC es un futbolista que vive de su nombre, que sigue viviendo de su nombre en pleno 2025. Sigue viviendo de aquel extremo eléctrico con mucho regate y desborde que brilló en el Madrid de Bale, de Cristiano, ese, ¿qué diría? 2014, 2015, antes, que se lesionó, si no me equivoco, contra el Schalke y ahí se rompió la rodilla y se truncó su carrera. Sigue viviendo de esos contratos y ese lujo de París y después de ir derivando. El principal problema, repito, lo sigue teniendo GC, que no alza la mano y dice, oye, señores, yo no estoy, que juegue otro compañero por mí. Nadie, y por contra, nadie le dice a GC, oye, usted no está para jugar. Le hemos fichado por hacerle un favor o incluso porque es amigo de. Pero usted no está para jugar, no tiene condición física, no está apto para jugar. Hubo un remate del Ceuta en el minuto 6-7 de partido, después de ese arreón inicial del Ceuta que termina, o sea, es una jugada del Ceuta que viene por un supuesto o caño o autopase de GC en el centro del campo que la pierde y en vez de recuperarla, porque bueno, si al menos la calidad técnica ya no me llega, que llegue en mis piernas y tampoco llega no se le ve a ese GC luchador que como tú dices, va a un choque individual y lo tiran.
Pues el tío tira un caño, un autopase en la línea del centro del campo y en vez de correr como un perro de presa condenado porque ha perdido el balón y quiere recuperarla para su equipo, se queda andando y termina la postre en una muy buena parada de Caro que va a córner. Es que ni eso, pero repito, como nadie le dice a Jesse, oye, señor, mejor usted hágase para un lado y deja a otro compañero que quizá pueda aportar un poco más. Como no hay nadie de eso, porque probablemente si Luis García le quiere echar tres, cuatro perrillos desde arriba le van a dar el tirón de oreja a Luis García y no a ese, pues apague, vámonos. Y hasta que no se le, y cuando ya se le corte el grifo, porque mientras no ocurra esto, se le seguirán dando estos minutos que hemos hablado nosotros en los episodios, Sergio, se le dan por darse los minutos. Algún día tendrá que cortarse el grifo a este señor, porque repito, es un exfutbolista que vive de su pasado y de su nombre. Y vive de que Las Palmas no tiene mucho más cosas distintas en el banquillo, porque Jaime Mata tres cuartos de lo mismo, con Marc Cardona no se cuenta. Aparte de todo lo que ha dicho, que no quito, vamos, ni una coma, creo que también vive de eso, de que no hay una alternativa mejor a lo que puede intentar dar o lo que puede pensar que puede aportar GC. Creo que por ahí va un poco los tiros también. Pero bueno, con esa alineación se salió, con esa alineación tuvo que luchar en Las Palmas y me parece que durante la primera parte y hasta el gol vimos una muy buena versión de la Unión Deportiva. A mí me gustó, sobre todo con una presión arriba en el mismo área rival que hacía muchas semanas que no se veía y que yo venía demandando porque creo que este equipo donde pueda hacer más peligro y en el fútbol de hoy en día es en las presiones altas, en robar en el campo rival y en a partir de ahí hacer ataques rápidos que acaben en gol. Esa segunda parte, ese ataque rápido que acabe en gol, pues no lo consiguió Las Palmas, pero sí creo que consiguió presionar muy arriba, robar muchos balones en campo rival y a partir de ahí ser el dominador de la primera parte y de parte de la segunda también. Sí, aquí aclarar que dominar y generar peligro lo vamos a separar en dos, porque enfrente, como, Total. como tú dices, ejercimos bien la presión adelantada en campo rival, pero enfrente tuvimos un Ceuta muy valiente que dijo, yo me voy a quedar aquí encerrado en mi campo y en mi portería. No, no, yo voy para adelante. Yo voy para adelante y eso se transformó en llegadas y remates con bastante peligro que obligó un tiro en los primeros segundos a Marvin a sacarlo bajo los palos, unas paradas de Caro y algún que otro remate desviado. Dominó Las Palmas, sí, pero no generó ese peligro, ese uy, ¿no? Ese está por llegar el gol, que por contra el Ceuta quizás no dominó, ni por números, esa primera mitad como tú comentas, pero sí las ocasiones las tuvo el Ceuta. Cosa que me gusta, en verdad, porque, coño, yo objetivamente y con la mano en el corazón, yo pensé que el partido iba a ser duro, complicado de ver. Pero no, oye, nos encontramos una primera parte con bastante ritmo. Yo creo que eso para el aficionado, para el espectador, es una buena noticia. Sí, además yo creo que el Ceuta es un equipo que, bueno, lo demostró, ¿no? Transita bastante bien, Sí, metió bastantes contras muy buenas, a pocos toques en los que llegaba fácil y encontraba situaciones de remate, no tuvo acierto. Y yo creo que Las Palmas incluso se contagió por momentos un poco de ese ritmo del Ceuta y también, como dices, ¿no? Fue un partido entretenido, de ida y vuelta, de errores en tres cuartos de campo que provocaban la contra del rival. Yo creo que sí, como dices. Yo me esperaba quizás incluso un partido en el que Las Palmas estuviera bastante desbordado, defendiendo en área propia, con un Ceuta, como digo, con un ritmo muy alto, con mucho centro y demás. Y no, la verdad que Las Palmas, como decimos, dominó el balón, yo creo que dominó bastante bien. La presión adelantada que intentaba el Ceuta, Las Palmas la libraba bastante bien y conseguía plantarse en campo rival. Y yo creo que el problema, un partido más, es lo que venimos diciendo toda la temporada. A partir de tres cuartos de campo, y lo dijo Luis García en la previa del partido, si no me equivoco, a partir de tres cuartos de campo se apagan las luces, a Las sí. Palmas le cuesta ese último pase y a partir de ahí es donde se atasca el juego y donde pues estamos viendo esos datos de que Las Palmas tienen bastante pocos goles a favor, ¿no? Y a partir de ahí eso, cuesta mucho, sobre todo ese último tercio del campo, ese último pase. eh, Es Incluso curioso, yo creo ¿no? que Las Palmas. Porque Sergio a priori somos.
por nombre un equipo muy talentoso, tío. Y es curioso cómo no fluye, no brilla ese talento en la zona donde a priori y por costumbre solemos brillar. Sí, sí, total, total. Por eso, cuando hemos debatido sobre qué hay que fichar en verano, o en invierno, perdón, muchas veces te he dicho que yo veo más necesario un extremo encarador más que un delantero, que también me parece necesario el delantero, ¿no? Pero eso, creo que hace falta alguien que, no sé, que dé algo distinto en esos tres cuartos de campo. Y lo que hablábamos antes, yo creo que Viera, sin ser un partido excelso, espectacular, del Viera que marcaba diferencias hace 5 o 6 años en la segunda división, creo que te da cosas distintas, creo que se inventa pases que ni Van Gil ni Manu Fuster se inventan, pues también eso te lo da la veteranía y la seguridad en ti mismo que tiene, que en sí mismo que tiene Viera. eh, y no sé, yo creo que dio cosas distintas sin estar, como digo, del todo acertado, pero por momentos cogiendo los mandos del equipo, cogiendo los mandos del ataque del equipo. Y no sé si te diste cuenta que por momentos Manu Fuster y él se iban cambiando de posición. Aparecía una vez uno por la banda, otro por el centro, luego se cambiaban, aparecía pues Viera más pegado a la banda y Fuster más en ese mediocentro casi a la altura del Oyodí. Me gustó ese cómo se entendieron y cómo se repartieron el espacio entre ellos dos. Además, sumado a un Clemente que me pareció que hizo un buen partido y un mejor rendimiento que en jornadas anteriores. Sí, quizás lo único que me falta ese dúo, esa pareja, ¿no? O esa combinación, mejor dicho, entre Fuster y Viera, es que, es que tú ves a jugadores cuando se entienden y yo de momento a ellos no veo que se entiendan. Con balón, me refiero. Ellos sin balón bien se intercambian posiciones y demás, pero tú cuando tú sabes que dos jugadores conectan y sin mirarse sabes dónde la va a poner, dónde se va a asociar, cuándo va a estar ahí para asociarse, yo eso de momento no lo veo y creo que no lo veré. Me cuesta. Estás diciendo eso y me estoy imaginando que en vez del 14 sea el 20 el que estuviera ahí y sería un cuento totalmente distinto. ¿Y qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Sí. No, pero me Pero refiero que se entiende bastante bien Viera y Kirian sí, en en ese perfil izquierdo y demás. sí, pero es que claro, ahí te das cuenta, tío, lo difícil que es ser entrenador, porque tú a priori crees que el tablero de ajedrez no le va a pasar nada a tus fichas, pero sin embargo van pasando semanas y partidos y a esta ficha algo le pasa, no puedo coger esta ficha la tengo bloqueada, este jugador no está bien, por lo que sea. Pasan mil y un factores para que un equipo esté ahí arriba posicionado, que solo nos fijamos, como siempre, y como es lógico, ¿no? Los resultados y si mi equipo ha ganado o ha perdido, pero es muy complicado llegar hasta los puestos de arriba sin que te pase nada. Son muchísimos los factores. Ojalá, y yo creo que esta Unión Deportiva Las Palmas con Kirian plenamente, o en su plenitud, mejor dicho, sería un infinitamente mejor equipo, porque los problemas en la punta seguirán o seguirían estando, que probablemente vaya, pero al menos esa fluidez, o ahí, como repito, donde mejor, a priori, donde mejor nos movemos nosotros, o el futbolista, o la entidad amarilla, la entidad canaria, ahora mismo no, ahora mismo no, y por eso tenemos que pasar estos partidos, ese Tourmalet lo afrontamos mejor que estos partidos que nos está costando más, y es evidente que en cuanto mejor pase y ya, en cuanto antes recuperemos a nuestros futbolistas que nos dan nuestra mejor versión, será muchísima mejor noticia tanto para Luis García como para todos en general. Pero Sí, bueno, sí. No, no sé si te gusta, si ves o sigues el ciclismo, si te gusta el ciclismo. más o menos. Eh, pues hemos sido un poco Enric más, ¿no? Buenos escaladores, pero una vez ha llegado la bajada, nos hemos quedado atrás. Llegamos arriba y pecheada, ¿no? Sí, 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 total. Llegará el día Bueno, que tengamos un Pogacar. Llegará el día. sí. Llegará el día. Em, Como Segunda parte, ¿no? decíamos, Vamos ahí sí, sí, con la segunda parte. eso sí, Las Palmas, estábamos diciendo, ¿no? Quizás no brillamos tanto en ese último tercio del campo, ¿no? En esa frontal del área y demás, pero justamente el gol viene con una buena triangulación entre Viera, entre Amatucci, aparece Clemente, se hace un hueco y pega un gol, pues, de los de Clemente este año. Sí, fíjate tú, me sorprende Clemente, tío.
porque yo creo que hasta él mismo se sorprende de la capacidad de recursos que tiene para armar el disparo. O sea, mira, hemos visto gol de Clemente, el del Córdoba arrancando desde atrás. El siguiente, que no me acuerdo contra qué equipo, más o menos parecido, pero un poco más hacia adelante. Este que fue en estático, que es que arma el golpeo en una posición corporal, su cuerpo súper, Sí, súper, además, como abriéndose el hueco, ¿no? Chocando con el defensa para abrirse el claro, claro, hueco y poder. se abre su espacio con su cuerpo, pero si te fijas, él no coge ni impulso para armar el golpeo. El golpeo viene en seco, o sea, tiene una cantidad de recursos y de atreverse con todo en plan, oye, mira, pues si sale, pues saldrá, pero yo lo intento, ¿no? Pues oye, eso lo aplaudo del defensor amarillo porque al menos ese desparpajo que adelante no falta. Coño, es que tiene cojones, con perdón, que un lateral o central izquierdo, como lo queramos ubicar, tenga más desparpajo y se atreva más con el gol que los que a priori están llamados a hacerlo. O sea, es que Total, total. es un poco ilógico, pero bueno. A ver si algún Mm. día se contagiarán también de ellos, de Clemente un poco. Sí, Pero sí, bueno. sí. Y bueno, a partir del gol yo creo que el Ceuta se abre un poco y creo que hay unos minutos en los que parece que si Las Palmas da un buen pase, si termina de enganchar, justo entra Lukovic también, ¿no? Si termina Las Palmas de dar un buen pase, de acertar en ese último pase, con el Ceuta ya un poquito más abierto, parecía que podía haber un uno contra uno con el portero y de acertar pues ya un 0-2 en el minuto 60 de la segunda parte, ya era casi casi victoria asegurada. E incluso alargar, no pasaba nada, tío, por alargar un poquitín más cada jugada, tío. Ya que optas por la vía esta de, uff, vamos a resguardarnos y ahí intentar amarrar los 3 puntos, sigue y alarga un poco todo, alarga, no es perder tiempo, o sea, que creo que ahí ya te metes por un mal camino, sino dar un pase más, un balón en largo de más, un pase al portero atrás de más, todo algo de más que te consiga arañar minutos. Ahí le faltó a Las Palmas, porque a veces quería llegar arriba a Lukovic demasiado rápido y generabas, coño, pues, sí, evidentemente, como es lógico, vas a tener el Ceuta volcado a tu portería, pues le está dando más chance a que llegue antes a tu portería. Entonces, como decía Luis Enrique, el balón cuanto más lejos de la portería tuya, mejor. Pues eso es lo que creo que ahí nos faltó. Pero me duele y me molesta no el empate, que también, sino que una vez más, y como tú tienes apuntado aquí en la escaleta, los cambios no cambian nada, echan para atrás al equipo. No Sí, sí, es suman, tío, los que cambios no están sumando. acaban al final 9 perfiles defensivos totalmente, excepto Iván Gil y Lukovic. El resto son jugadores, eso, defensivos. Acaba con un doble lateral por las dos bandas, Alex Suárez por detrás, Marvin por delante, Clemente por detrás, Cristian por delante. eh, Cedeño entra por lo yo dije, es decir, un equipo que obviamente los cambios dan una señal al equipo de, oye, un pasito atrás, vamos a contemporizar y demás. Eh, y yo lo ponía en redes, tampoco es que sea una versión muy distinta a lo que hemos venido viendo de Las Palmas. Es decir, Las Palmas en 10 partidos de los 18 que ha jugado se ha puesto por delante, ha ganado 8 y esta fue la segunda vez que le empatan. Es decir, es la segunda vez que Las Palmas, después de ponerse por delante, pierde puntos. La primera fue en la primera jornada contra el Andorra con un gol en propia puerta. Esta es la segunda vez. Y además no es que pierdas, es que empates el partido. Quiero decir, Buen dato. las Palmas ha hecho esto, ha sabido mantener el resultado, ha sabido mantener siempre las ventajas que cuando se ha puesto por delante. Es la segunda vez, como digo, en la temporada que ocurre esto. Por tanto, creo que es el guión que siempre ha llevado Luis García, que cuando Las Palmas se ha puesto por delante tampoco ha ido muy loco a hacer el segundo gol y a cerrar el partido. Cuando ha podido lo ha hecho, pero sin que los cambios sean tampoco una oda ofensiva, incluso cuando se va a empate en el marcador. Pero quizás yo, desde el televisor, no tuve la sensación de decir, entran estos tíos porque sé, evidentemente entran porque es lo que tiene Luis García, no, pero entran estos tíos porque sé que me van a amarrar los 3 puntos. Yo, el domingo, por ejemplo, no tuve esa sensación. No, no, yo tampoco. O sea, sí, estoy totalmente de acuerdo. Entraron porque era lo que había. Exacto, ahí estuvo el problema. Y por eso no cambian nada, no te cierran nada el partido. Sí, Y al sí. final el gol llega como llega. O sea, el gol llega Sí, porque al final el gol. desajuste que es que acaban un golazo. Sí, sí, sí. Y sobre todo que a pesar de lo que estamos diciendo,
En la segunda parte solo hay una parada de Caro en toda la segunda parte. Me parece que Las Palmas tampoco es que sufra en exceso, tampoco me parece que el Ceuta se vuelque muchísimo, por ejemplo, como la segunda parte en Valladolid, el Valladolid, ¿no? Es decir, no hay esa sensación de que Las Palmas está sufriendo mucho, pero yo creo que además, como decíamos al principio, un poco contagiados o por esa merma física del viaje y demás y no descansar bien, pues Las Palmas le fallan las fuerzas al final del partido, cosa que en otros partidos, como decía, sí ha conseguido mantener ese resultado y se ha conseguido estar bien, pues en este partido no lo consiguió, así que al final 1-1 con un golazo de Matos que mató la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas, así titulé. Estoy bastante orgulloso de ese titular que hice. Y Venga, nada, 1-1 y si te parece pasamos ya al tiempo de debate. Pues pasamos ya a este tiempo de debate, después de este análisis bastante extenso y creo que nos ha quedado bastante bien de este partido, de este empate 1-1 contra el Ceuta. Déjame, Miguel, recordar antes que nos sigan en redes, en @horaud_podcast en Twitter. Ahí, pues después de cada partido ponemos algún mensajito para que nos dejen su opinión sobre todos los partidos y así poder leerlas en los programas. Los programas cada martes los subimos durante la tarde a cualquier plataforma de audio, también en YouTube. También les invitamos a que nos dejen comentarios sobre lo que vamos diciendo, sobre lo que vamos analizando en estos programas. Y también en nuestras redes personales, @MiguelJS98 y @SergioDM, doble S y doble I, las dos cuentas de Twitter donde también vamos analizando un poco toda la actualidad y vamos poniendo nuestras opiniones, ¿no? Sobre todo lo que da de sí la Unión Deportiva Las Palmas. Así que nada, que por ahí podemos estar conectados y por supuesto, y mientras más comen... algún reel que otro hay también, ¿no? Algún TikTok he visto yo ya Sí, sí, con sí, buenos sí, números, algún... hay cositas, ¿eh? Sí, 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 por ahí también estamos bueno, sí, en Instagram y en TikTok como Hora UD. También nos pueden seguir y vamos ahí compartiendo reels y demás, alguna que otra pieza de estos programas, ¿no? Y bueno, como opinión, como siempre, arrancamos este tiempo de debate, no sé, con el mejor jugador del partido. No sé quién te pareció a ti, Miguel. Sí, aquí vamos, antes de entrar al debate, como siempre hacemos, vamos con nuestro jugador que más nos ha gustado del conjunto amarillo y creo que esta semana es evidente. Nos quedamos con Clemente, o yo, tú también, ¿no? Yo creo que, o tienes Sí, sí, sorpresa. sí. No, no, Eh, no, Clemente, Clemente. es obvio que era Clemente porque si si tiramos marcha atrás hacia julio, si tú me dices que en diciembre casi 10 puntos, ¿no? Clemente ha contribuido el gol en dos partidos más, tres como este, creo. Casi 10 puntos más o menos ha contribuido Clemente a colocarnos ahí. Eso en julio no lo firmaba ni su padre, con perdón. O sea, para que nos demos cuenta, yo como parte de Oraudé, tú también, incluso el aficionado, hasta dónde está evolucionando este jugador y que a priori casi nadie creía en él, salvo él mismo. Y ahí yo creo que ha estado la clave. Y en el partido contra el Ceuta se volvió a demostrar que tiene un olfato de gol y sobre todo un atrevimiento que le está llevando a ser uno de los mejores por méritos propios de la plantilla amarilla. Sí, total. O sea, al final él y Ale García son dos jugadores que, bueno, que yo en la previa del primer partido puse que no sabía qué hacían de titulares en la primera jornada de liga y mira, Pues toma, ¿no? sí, sí, me llevan cayendo la boca todos estos meses, la verdad. Y bueno, o sea, encantado de que me callen la boca de esa manera. Eh, es que el rendimiento es increíble y no solo por ese gol, sino que me pareció un partido bastante serio en defensa, atento a los duelos. Hay un par de contras que él corta y además siempre con ese pase de seguridad de cara a Caro para recuperar el balón. Me pareció un gran partido. Déjame por no repetirte, Clemente.
destacar un día más al italiano favorito de este podcast. Bueno, el fetiche, tío. Sí, sí, pero es que, o sea, fue el jugador que más pases dio en el partido, Ah, más pases que me acertados. vienes con datos Sí, también. sí, Ah, sí. vale, vale. Más pases, o sea, pero un jugador que te hace, es que es el que más pases hace en el partido y que más duelo gana en el partido, me parece que hay que destacarlo siempre. Sí. Porque es que lo que te digo, o sea, no solo es que saca bien el balón jugando, quizás no es un jugador que sea muy Vistoso. protagonista en campo rival. Sí, sí, no. O que sea muy protagonista en campo rival, que siempre, o sea, por ejemplo, en este partido da la asistencia, da ese último pase, pero no es un jugador de eso, es un jugador que te limpia la jugada saliendo desde atrás, que da ese pase de seguridad para que el resto juegue y luego que trabaja de una manera en el centro del campo que es, vamos, la barredora de la Unión Deportiva Las Palmas. Y al final, pues siempre destaca en ese ganar duelos, en ese luchar mucho en el centro del campo. Por tanto, es verdad que ha tenido partidos más grises, pero es que el rendimiento casi en cada partido y sobre todo que cuando no está acertado en los pases, cuando está presionado por el rival y no puede influir en el juego, esa parte de ganar duelos y de luchar y de defender siempre la tiene y por tanto me parece que siempre hay que destacarla. Y mi sensación cada jornada que pasa es que se conoce poco a Matucci. O sea, por norma general, evidentemente, yo como aficionado lo conozco, cualquiera, los narradores, etcétera, pero me juego pongo la mano en el fuego que un aficionado ahora mismo de la cultura leonesa le dice, Cuidado con Amatucci", y te dirá con quién. Y para que tú veas, ¿no? Y, o sea, es mi sensación de como que para todo lo que hace pasa desapercibido el italiano que sigue siendo... Es que yo creo que esto ya lo hablamos hace unos episodios, creo que es de los que menos se ha perdido, ¿no? Te diría Barcia y él, para mí, a priori es que lo han jugado todo lo que se ha podido, casi todo, ¿no? Creo que Barcia sí ha jugado todo, porque ni ha sido expulsado ni ha tenido cinco amarillas. Y Amatucci se perdió el partido en Burgos porque estaba convocado con Italia sub-21. Vale. Creo que es lo único que se ha perdido. Es verdad que Amatucci sí ha salido en algunos partidos en los últimos minutos y demás, pero creo que siempre que ha estado ha sido siempre titular. Creo que Amatucci siempre ha sido titular. El que ha completado todos los minutos es Barcia, que además con la expulsión de Jorcas, pues creo que se queda él solo como el único de Las Palmas que ha completado todos los minutos, si no recuerdo mal. O sea que Es no tengo en mente. un Sí, fijo sí, al sí, fin y al cabo, no tengo en mente que Barcia lo hayan cambiado en ningún partido ni nada, así que un fijo. ahí están los datos. Em, Pasamos a los comentarios que nos dejaron esta semana. Tenemos uno y además me lo respondían a mí en mi cuenta personal por poner un poco en contexto, ¿no? Yo decía, y lo decíamos también en el análisis del partido, que el guión del partido es el mismo que en otros anteriores y que no vale la excusa del cansancio, ponía yo, porque al final Las Palmas se pone por delante sin destaparse en exceso y poco a poco va dando pasos atrás hasta que te meten el gol. En este partido, como decía antes, otros días se aguanta el resultado, en este partido te meten el gol. Y nos comentaba aquí Alfred. eh, Justamente un poco dando la razón a este comentario diciendo con 15 horas más de descanso jugaríamos igual, el planteamiento es inmutable. No sé si te parece igual a ti. Estoy de acuerdo en que el planteamiento es inmutable, es lógico, pero discrepo un poquillo lo de con 15 horas más jugaríamos igual. ¿Por qué? Porque, claro, si hay 15 horas más de descanso, a priori el equipo no se te cae en ese último cuarto de hora, por lo cual influye en el resultado. Sí, al final... Pero el Y no hace planteamiento lo es el mismo. mismo, ¿eh? Eso es verdad. Sí, sí, y tampoco estás obligado a hacer los mismos cambios, que en otros partidos igual los aguantas más. Igual incluso el once titular no es el mismo. Yo creo que sí que influye em, esas no horas de descanso, ¿no? Ese no descanso creo que sí influye en este partido. Eh, Se puede pensar, y tenía aquí preparado una cosilla rápida, eh, de esto, ¿no? De si fue falta de ambición, si es que Luis García cuando se pone por delante echa al equipo atrás, o la pregunta que me hago yo es si es falta de ambición o es falta de juego. Eh, Vamos a ver, Las Palmas es el segundo equipo que más posesión tiene en esta de la liga. Es el segundo equipo que más pases hace en campo propio. Es el sexto equipo
que más pases hace en campo rival. Es decir, ahí ya te da una pista de que tenemos mucha posesión, pero que cuando pasamos a los metros finales a ese campo rival, ya nos cuesta un poco más, o hay equipos que son mejores que nosotros. Es que quizás el dato sería hacer más pases en campo rival, no sé, ese sería. Exactamente. Y luego lo que decía antes, es el quinto equipo que menos toques hace dentro del área, la Unión Deportiva Las Palmas. El primero es el Castellón con 578, Las Palmas es el decimoctavo con 319. O sea, y bueno, y entre el Castellón y el segundo, que es el Valladolid, Castellón 578, Valladolid 491. O sea, lo del Castellón es una pasada, pero bueno, que el resto de equipos también. Es decir, que a Las Palmas le cuesta ese último pase, ese llegar a esas zonas de peligro, ¿no? Pues como decimos. Eh, y de ahí que, por ejemplo, sea el séptimo equipo que menos tiros hace a puerta de la categoría. Con todo esto que quiero decir, que quizás no es que sea una falta de ambición de Luis García, que quizás no es que, bueno, estoy seguro de que no es una falta de ambición de Luis García, es una falta de que al equipo le cuesta mucho los metros finales, de que falta juego en esos metros finales, ese último pase, ese conseguir quizás abrir más al rival para crear más peligro. A partir de ahí se puede entrar en el debate de si es por falta de perfiles o de jugadores que creen peligro o si es porque el entrenador no está consiguiendo darle las herramientas o los mecanismos suficientes a los jugadores en esa parte final del campo para crear más peligro. Eh, pero yo creo que ese aficionado que piense, no, es que este equipo es muy amarrategui, que le falta ambición y demás, yo creo que es más una falta de juego, y hay que ver dónde está el que tiene que solucionar, si son los propios jugadores y si es el entrenador, o si son los perfiles que no tiene el entrenador, pero creo que es más falta de juego que realmente falta de ambición, porque con los jugadores que hay, Manu Fuster, Iván Gil, Ale García, Viera, Pejiño, no son perfiles de un equipo que prefiera defender el 1-0 en vez de ir a por el 2-0. No, falta de ambición no creo que sea, porque si no el equipo no estaría al menos tantas semanas sin descolgarse de puesto de playoff. Y falta de juego lo ligo más a como tú dices, o bueno, lo reformulo. Es una falta de juego como consecuencia de una falta de recursos o como tú muy bien apuntas, de perfiles. Ya lo hemos hablado muchas semanas aquí tiempo atrás, cuando tú te das la vuelta y ves a los que ves en el vestuario, otra vez, y siento ser redundante, los cambios a priori, bueno, y sin a priori, son los mismos. Y son los mismos los que precisamente se quedan sin jugar. Entonces, ¿en qué desemboca esto? En que o no va a pasar nada diferente a la semana anterior, y si pasa es por una genialidad, entre comillas, o un picotazo puntual. Que por eso, y sobre el picotazo este, lo ligo con el dato que tú dices de pocos toques en el área, ¿no? Si analizamos los goles que ha sido a favor de la Unión Deportiva Las Palmas, nos fijamos que son goles de eh, pasas al espacio y ¡pum! Un tiro. El de Pejiño, Ale García ¿quién fue? Ale García también contra el Racing. Sí, los tres del Racing, por Los ejemplo, tres del que Racing. Si te fijas, prácticamente. son jugadas puntuales que ¡pum! ¡Pum! Esos picotazos es a lo que depende la Unión Deportiva de Las Palmas. Y eso cuando están todos en su plenitud. Cuando no, y faltan recursos, o que agiten el avispero, o que desatasquen el juego, ya, venga, ya no vamos ni a agitar el ataque, ¿no? Venga, vamos a desatascar un poco el juego que por aquí estamos verdes. Tampoco lo hay, porque por ejemplo no está Kirian, porque por los motivos que sean no está Kirian. Entonces es una falta de recursos claramente. ¿Qué necesitamos? Que ahora mismo llega la cultural, eh, saquemos o intentamos sacar los 3 puntos para cerrar bien el 2025, acudir al mercado de invierno y traer o armas nuevas o alguien que dé un refresco nuevo. O sea, Total, total. porque eso nos vendrá bien incluso desde los entrenamientos, porque, coño, hay uno nuevo que, o que me está poniendo en peligro mi posición, o que puede dar algo que no puedo dar yo, y automáticamente ese pensamiento, por tener a alguien nuevo, va a elevar, a priori, va a elevar tu nivel de entrenamiento y por contra, tu rendimiento en partido. Quiero pensarlo así de la manera más optimista posible.
Totalmente, y al final alguien que haga cosas distintas, que intente cosas distintas, porque es la frase que decías, al final, si los jugadores son los mismos, si la idea de juego es la misma, no esperes que pasen cosas distintas de un partido a otro. Entonces, a pesar de que Luis García no ha repetido un 11 en ninguna jornada, ¿no? De esto de que siempre hay algún cambio, No, siempre hay todos algún no sabemos la pequeño idea de tal. memoria, todos más o menos. Exactamente, y luego los perfiles son muy parecidos unos de otros, más allá de que Pejiño en un buen momento o Ale García cuando ha estado sano, sí que te dan ese desborde o esa cosa un poquito distinta, más allá de eso, el resto de perfiles son muy parecidos. Entonces, bueno, Que por cierto, Sergio, yo cuento como fichaje a Sandro, ¿eh? O sea, yo sí, sí, dentro, sí, yo sí, cuento como fichaje a Sandro, que a priori iba a venir, iba a estar recuperado a principios de diciembre, ¿no? Albacete por esa fecha y demás. Pero yo espero que ya en enero, ese Zaragoza de por Racing que llega, yo cuento con él para al menos ya de partida que en el banquillo alguien nos dé algo diferente si no lo quieres de inicio. Pero de al menos de banquillo algo diferente. Y es un perfil muy valioso, tío, en segunda división. Un futbolista total. como Sandro, tienes que aprovecharlo. Sí, sí. El problema es que venimos dando como fichajes a Sandro y a Kirian toda la temporada y ninguno de los dos ha vuelto a entrar. Entonces, bueno, ya empieza a haber un poquito de prisas, pero sí, estoy convencido y yo también coincido en que Sandro tiene que ser un jugador muy valioso. Además, todos, creo que todos lo vemos entrando en ese extremo derecho y demás, dando esa profundidad por esa banda. Si entra, si llega bien y llega recuperado, porque además creo que es un jugador que depende mucho del físico y de estar bien para rendir a su máximo nivel y ser diferencial. Si viene bien recuperado de la rodilla, como dices, Que creo que es de los fichajes, o sea, es un fichaje que por lo que vale, o sea, por lo que si intentas irte al mercado a fichar algo parecido, es bastante caro, me parece. sí. Y aparte porque te puede dar un recurso de que si en algún momento lo quieres en punta, pues otra vez vuelves a Marvin Vitti y Sandro en punta, por ejemplo, o de Es segundo que, enganche. es que no sé si recuerdas al inicio de la temporada, las primeras jornadas, que en algún momento llegó a jugar Ale García en punta, ¿no? Un Sí, poco segundo delantero, sí. el, Sí, sí. exacto, el quitarle la referencia a los defensas y el tener un jugador que entre más en ese juego del centro del campo, más movilidad, que no sea tan fijo como Luco o como GC. Me parece que Sandro ahí también puede rendir y como digo, que quizás parta de delantero, pero que pues en algunas jugadas esté por banda derecha, que se intercambie con Ale García. Es Creo que que, pueden ser eso, pequeños detalles que cambian un poco la manera de atacar de Las Palmas. es que afrontar enero, la cuesta de enero y los partidos que te llegan, ese Deportivo La Coruña, en Riazor, en casa, en el Sardinero viajas hasta allí para jugar contra el Racing y lo afrontas con yo creo que será Viti Sandro, estando todos óptimos, todos en su plenitud, Viti Sandro, Clemente Ale García, pensemos en vale, no está Kirian, pero bueno, a Matucci Loyodí, Fuster de enganche o incluso Viera de enganche y Luco Vies arriba, joder, ya, ya tienes un recurso. Solo la entrada de un futbolista como Sandro te da la opción de tener a Pejiño y a Marvin de suplentes y que al menos algo diferente te den. Vale, que quieres Marvin de lateral, joder, tienes a un Viti que te puede entrar buscando profundidad, ya sea de extremo o de lateral, con todo el carril. Ya te da un recurso más y sobre todo te da un recurso donde los rivales dicen, uff, cuidado, que estos tienen también armas valiosas. Nosotros tendremos a Yeremay, a Arana, al que sea, a Íñigo Vicente, al que tú quieras. Pero nosotros también tenemos recursos muy válidos y muy valiosos. Ahí, por ejemplo, y termino aquí mi argumento, ahí sí que cuando veamos esos efectivos y veamos que los resultados son los mismos que sin tener esos efectivos, sí hablaré yo de falta de ambición o no. Porque te estarás obligado. Estarás obligado porque Justamente, tienes unos futbolistas de muchísimos gilates para segunda división y no estás haciendo más que sin tenerlo. Justamente te iba a decir que una vez haya esos recursos y haya esa variedad, es cuando hay que pedirle un pasito más a Luis García, que sea más Totalmente. influyente en los partidos. Creo que lo hemos dicho en partidos anteriores y en análisis anteriores en estas 14 programas que llevamos, que por momentos Luis García ha sabido darle desde el banquillo cosas distintas al equipo. Creo que no ha sido algo constante, pero que en algunos momentos, en algunos partidos puntuales sí que lo ha conseguido. Y como estamos diciendo, si
si empieza a tener esa variedad de perfiles dentro del banquillo y demás, es cuando hay que pedirle a Luis García pues que sea, que con sus cambios consiga impactar más de manera positiva a Las Palmas. Entonces, Y Sergio, fíjate tú, cuando ocurra eso, para mí estaremos, o también dependiendo de los resultados, ¿eh? Para mí, Luis García sabrá que cualquier mal resultado o una racha de malos resultados, ahí sí le puede poner en riesgo su puesto, ¿eh? Fíjate tú. sí, Porque ahora mismo hay aficionados que, pues, evidentemente, como no está ganando el equipo porque han encadenado una derrota, unos empates, tal, evidentemente apunta al entrenador, ¿no? Yo he leído incluso este fin de semana, fuera Luis García ya, jugamos a lo mismo y tal. No, no. De momento la base es sólida y el proyecto es férreo, ¿no? No tiene fisura. Perfecto. Pero cuando tenga todos esos efectivos disponibles para él y no como mínimo por partidos aspires a no perder, porque con jugadores de esos quilates, repito, estás obligado a no perder como mínimo, y sean los resultados los que jueguen en contra de Luis García, ahí veremos que, ojo, mm, como tú dices, o da ese paso adelante Luis García y se transforma en resultados, o se puede tambalear, que espero que no, el proyecto de Las Palmas. Por eso te digo, sí, sí. es muy complicado estar ahí y ejercerte como entrenador. Son muchos los recursos con los que puedes ir o muy bien tu barco y navegar con todo a favor o que se te hunda fácilmente. Y habla también esto de la plantilla que se conformó en verano, que sabiendo que Sandro no iba a estar disponible los primeros meses y que no sabías cuándo iba a volver, y que Kirian también iba a tener una reentrada al equipo muy progresiva, muy poco a poco, eh, pues sabiendo que tenías esas dos bajas, eh, luego se construye un equipo que, como estamos viendo, no tiene alternativas, que no se cuenta con dos de los cuatro delanteros que tienes, que al final, y con el que sí se cuenta es ese, que ya dijimos al inicio del programa lo que pensábamos, ¿no? Entonces, eh, creo que es un equipo que, es que tú imagínate que Ale García no da el rendimiento que está dando este año. ¿Qué alternativa te queda? Eh, es confiar demasiado en un jugador que hasta esta temporada no había demostrado nada en segunda división o en el fútbol profesional. Entonces, mm, ha sido una moneda al aire que en ciertos puntos ha salido bien. Ale García y Clemente se me ocurren como las dos máximas expresiones de eso. eh, pero, pero que si se te llegan a... Es que tú imagínate un equipo que no tiene a Clemente y a Ale García a este nivel y tiene que jugar Manu Fuster y Iván Gil en esas posiciones, y Cristian de lateral izquierdo. Es que... La, la pregunta, hablando mal y pronto, ¿quién coño nos mete los goles, no? ¿Quién coño marca los goles? Sería ¿quién nos saca las castañas del fuego? Sería No, la sí, sí, pregunta. y, y que ha sido una apuesta bastante importante en verano, con jugadores que no habían demostrado nada, es a lo que Sí. voy un poco, ¿no? O que no habían demostrado nada en la Unión Deportiva Las Palmas en el fútbol profesional. Eh, Y sobre todo a partir de también ahí, la defensa, o sea, no te olvides de ella, que si por ejemplo no hubiéramos tenido esta solidez, que por algún casual, por lo que sea, te sale bien la jugada de que Mika Mármol acceda y no se te... Bueno, yo doy por hecho de que no saldrá en invierno, ¿no? Pero bueno, que no se te enfade en verano y se ponga en rebeldía. Se queda. Te sale bien el fichaje de Barcia, un acierto, la verdad, y se forma ahí un tándem de los mejores de la categoría de plata. Es que si de por sí, si la cantidad de partidos que no hubiera tenido Las Palmas, esa portería cero o esa solidez defensiva, ojito, ¿eh? Ojito porque no nos hubiéramos puesto tan arriba como mínimo. Pero después, sí, sí, pero fíjate tú, estuve escuchando la semana pasada un podcast en Offsider que estaba Iván Alejo, que decía, después de tantos años en segunda división, que es que es por el cual él asciende el Cádiz que, que suba a primera. Dice, tengo demostrado que es más importante en segunda que no te metan goles a que tú los marques. O sea, aquel equipo, aquel bloque que tú veas es que no le meten goles ni por contra, ahí hay un candidato al ascenso. Y me gustó sus palabras, tío. Y me acordé de Las Palmas porque siempre nos fijamos, ¿no? La cantidad de goles que mete el Depor, el Racing, y venga goles, y venga goles, y el Almería también. Y coño, y esta semana, tío,
El Depor pierde 0-3 en Riazor contra el Real Sociedad B. El Almería creo que perdió 0-1 contra el Burgos, ¿no? Y no me acuerdo ahora cómo quedó el Racing. Ahora lo Y el veremos. Racing empató. Y el Racing empató. Pero es que te pones a ver cuántos goles llevan en contra estos equipos, tío. En contra, ¿eh? 26, 20, 24, 20, de 20 para arriba. Y Las Palmas siguen 11 goles. Y a eso nos aferramos. Y ahí también es recalcable, en plan, la apuesta tan buena que nos ha salido la defensa ahí atrás con Barcia y Mica Mármol. Es que Hay cosas por donde justamente, aferrarse, tío. Hay sí, cosas. sí, no, y justamente creo que no es un equipo que va a ser muy difícil que meta Las Palmas, digo, que meta un 4-0. Pero que también va a ser muy difícil que haya un partido en el que le pase como al Depor que pierda 0-3 en casa. Es decir, me parece que va a ser un equipo bastante lineal, que se va a decidir por detalle su partido, eh, por lo que decía antes, porque es un equipo que tiene mucha posesión, que le cuesta en el último tercio de campo, que tira poco, pero que recibe pocos tiros a puerta, y que al final, por ejemplo, Las Palmas depende mucho de la efectividad de Caragol. Creo que lo miraba la semana pasada y creo que era como el quinto equipo que más efectividad tenía. Como que era algo así como que el 30% de los tiros a puerta de Las Palmas son gol, algo así. Es que el Eh, único equipo que nos ha metido 3 goles, méate, es el Extremadura. Fuera coña, ¿eh? O sea, es real este dato, ¿eh? Es sí. real este dato. Hostia, es verdad. Es real este dato y encima en Copa del Rey. Pero en Liga, ningún equipo nos ha metido. Y te diría, mira, Que yo te diría que dos no nos ha metido nadie. exactamente, te lo iba a decir, ahora mismo te lo iba a decir. Ni un equipo nos ha metido 2 goles en un partido. ¿Y qué pasa? Que eso al aficionado tampoco le gusta, entre comillas. ¿Cómo me explico? Como tú dices, lo lineal, ¿no? Lo que siempre es regular. Eso no le. ¿A quién le gusta lo que es aburrido? A nadie, tío. A Es nadie. que justamente escribía un artículo esta semana, hago un poco de spam en Ocho Sport y en huidelaspalmas.net, justamente eso, de que Luis García era algo así como Luis García y el aburrimiento como virtud. Me parece que es el estilo de juego. Y, y al final tener claro eso creo que es una buena señal de que el proyecto ha elegido un rumbo, ha elegido un camino, es el que se confía en ese camino. Posiblemente no sea ni el más vistoso ni el que más guste, pero al menos los jugadores, el cuerpo técnico y la dirección deportiva saben qué perfiles necesitan para llevar a cabo ese juego. A partir de ahí, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero al menos hay una idea clara. Hay una idea clara y déjame hablar un poco de la actualidad del fútbol también. Como no tienen ninguna idea clara, los dirigentes del Oviedo, del Valladolid o de la Real Sociedad, sobre todo Oviedo y Valladolid, que están dando bandazos y que no saben hacia dónde dar el siguiente tiro. O sea, no sé si viste las palabras de Matías Prat Jr. Es que no sé si, te lo juro, me siento viejo por decirlo, pero no sé si es IA o no. Porque dijo Matías Prat, no, echaron a Pavlovich, ¿no? Un buen entrenador y metieron a Carrión, que ni es buen entrenador ni es buen compañero. Me quedé Sí, sí, sí. flipando, me quedé flipando. Pero lo que, Pero a lo que te voy es que Las Palmas tiene un rumbo claro. Ha elegido un rumbo que es el de controlar el partido a través de la posesión, sufrir poco y mantener la portería a cero. Eso es lo que se ha decidido hacer este año, con Luis García como máximo representante de eso. Al menos eso, hay un rumbo claro, un camino a seguir. Veremos si a final de temporada sirve para luchar por cosas importantes o para cumplir con lo de los 50 puntos y ya está. Pero, como te digo, creo que es una buena noticia tener un rumbo claro de juego y de idea de juego. y además esa regularidad, ese proyecto llega después de un proyecto que acabó en pedazos. ¿No? Es decir, la calma te llega después de un año de una tormenta que nos ha dejado en segunda división, Y que es de, difícil, ¿eh? O sea, encontrar y esa de que estabilidad con tan buenos resultados tan pronto es difícil después, o sabiendo, mejor dicho, de dónde veníamos. Y de que acabo de pegarle un palo al Oviedo, pero es que Las Palmas lo hizo el año pasado. O sea, pasa de un Pimienta a un Carrión que se suponía que era como un juego un poquito más directo, pero también combinativo. Y como no sale bien Carrión, el que viene es Diego Martínez, que es un fútbol totalmente opuesto al que se venía haciendo los dos últimos años, con un grupo de jugadores que era más o menos el mismo. Por tanto, pues eso, das esos bandazos en la idea de juego, en el estilo del entrenador que te viene,
que ahora creo que no hay que hacer, ¿no? Al final, yo creo que hay que seguir este camino, es el que has cogido. Y al final, como siempre se dice, en la jornada 42 se pondrán las notas y veremos si ha sido el correcto, ¿no? Ojalá, tío, a lo mejor algún día la fiesta del ascenso coja a Luis García el micro y diga, ¿quién coño nos aburre ahora? ¿No? Una broma así del aburrimiento, me encantaría, tío. Pero oye, muy buen análisis, esa, muy buen análisis, iba a decir, perdón. Muy buen debate, ¿no? Yo creo que hemos tocado bastantes temas Sí, de eso y no todo es la ambición y tampoco la falta de juego, sino lo que hay detrás. Y yo creo que en eso lo hemos ido desgranando, ¿no? sí, y bueno, cualquier cosa que no les haya gustado, pues repetimos que nos pueden dejar comentarios YouTube, en las plataformas de audio y por supuesto que eh, podemos volver a este debate en cualquier otro momento porque yo creo que, como decíamos, la idea de juego va a ser siempre la misma, así que este debate de ambición, aburrimiento o buen hacer de Las Palmas estará siempre presente, al menos mientras esté Luis García en el banquillo. Reciclaje, ¿eh? No, no nos la jugamos para nada. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos con los resultados, ¿no? No, Vamos ya con esta segunda división, estas hiperemociones. aquí vamos con las hiperemociones que tanto nos gusta, que empezó la jornada 18, empezó con un Cultural Leonesa, nuestro próximo rival, cayendo en el Reino de León 0-2 ante el Huesca. Ya nos vamos al sábado con ese Córdoba 0 Eibar 0, el Sporting que sigue en racha, el Sporting ha ganado dos partidos seguidos. 1-0 le gana esta vez al Granada. Ojo con el Valladolid, 0-1 contra el Andorra. Ganó el equipo andorrano fuera de casa. El Racing pinchó en el Sardinero ante un Leganés que estaba de aquella manera. Y pues, oye, mira, sacó un punto en uno de los campos más complicados de toda la segunda división. El Zaragoza en una segunda parte espectacular, que no preguntes por qué, pero me la vi. Zaragoza 1, Cádiz 2. Muy entretenido, te lo juro por Dios, muy entretenida esta segunda parte. La sorpresa de la jornada llegó con ese Deportivo de La Coruña 0, Real Sociedad B 3. Toma ya, toma ya. Seguimos con... Primera victoria de la Real Sociedad, primeros puntos de la Real Sociedad fuera de su estadio. Ya que nos O sea, estrenamos, ya que nos estrenamos, pues es nos estrenamos que bien, ¿no? ni siquiera es este equipo que está siempre ahí empatando fuera de casa y consigue la victoria. No, no, primeros puntos de la Real Sociedad B fuera de su estadio. Joder, tío. Pero bueno, seguimos. Albacete 1, Málaga 3, Almería. Mira, dije yo 0-1. Almería 1, Burgos 2. Fue la derrota de uno de los llamados también a estar ahí arriba. Con penalti del amigo Aridane. También está, que no está siendo su mejor diciembre. Y el domingo O sí, o está haciendo el mejor. bueno, entretenido está siendo, desde luego. Y cerramos el domingo con nuestro partido Ceuta 1, Las Palmas 1. La jornada 18 se cerró con el equipo en racha. Uy, ¿el Castellón qué es? ¿El equipo de Johan Cruyff? ¿Ahora el Barça? Pues toma, 3-1 y siendo el Castellón uno de los equipos más en forma, o si no el que más, de toda la segunda división. Y tanto que se ha colado que ya está por encima nuestra en la clasificación a la que vamos a entrar ahora con un Racing plenamente líder. Vuelvo a decir lo mismo, tío. Es curioso cómo el Racing pierde en Gran Canaria y esa derrota parece que les catapultó para arriba para ser líderes en solitario. 36 puntos de los cántabros, 32. Hay un pequeño hueco ahí, ¿no? Cuatro puntitos ya que tiene Deportivo y Almería. Almería tercer clasificado y ya encontramos con 31 puntos empatados, pero por el gol average está por delante el Castellón a la Unión Deportiva Las Palmas, que somos nosotros los quintos clasificados. Cierra puestos de playoff el Burgos con 28 puntos. Ya luego nos encontramos a Sporting, Cádiz, Ceuta, Valladolid, Málaga, Córdoba, etcétera. La Cultural Leonesa, nuestro próximo rival, tiene 23 puntos, decimotercero. Por debajo, ahí sigue, no me sé la Virgen de Miranda de Ebro cuál es, pero bueno, ahí sigue el duelo. El Zaragoza 16 puntos colista, el Mirandés también es colista, 16 puntos, y encontramos a Leibar, tío, que está cuesta abajo y sin frenos, con 18 puntos, siendo el 20º clasificado, y empatados a puntos para cerrar el descenso Granada y Leganés. El farolillo rojo lo completa el Granada por el gol average en contra, con esa decimonovena posición. Fue rápido el Pues repaso, ¿no? sí. Fue rápido, Sí, ¿no? sí, sí, no. Es que estaba mirando que Las Palmas es el equipo que menos ha perdido en esta segunda división. Somos el único equipo con 3 derrotas. El resto ya tienen 4 o más. ¿Verdad? También es que no, Empatamos mucho, es cierto. es que te iba a decir, somos.
El Granada tiene 8 empates, Leganés 8 empates, 8 empates el Córdoba y ya luego estamos nosotros con 7 empates. Pero si te fijas, Efectivamente. tío, si te fijas, mira, de los tres primeros, perdón, de los 7 primeros, ninguno tiene empates, tiene máximo 5. Somos el único equipo de los puestos de arriba que tiene, por ejemplo, 5 empates o más. En este caso tenemos 7. Eso te penaliza también, tío. Sí, sí, pero bueno, pero a la misma que te penalice te mantiene en una estabilidad, o Exactamente. sea, Claro, y te mantiene no perder tanto como tú. digamos que te penaliza para ir a esos puestos de ascenso directo, pero te mantiene en ese playoff constantemente, con esa cantidad de empates y esas pocas derrotas. Mm. Eh, y creo que siempre lo he mantenido, que es el objetivo o el techo de Las Palmas es estar entre los seis primeros. No es obligatorio, o sea, para mí es obligatorio estar en el playoff, no es obligatorio ascender directo. Para mí, a lo que debe aspirar Las Palmas, bueno, según el presidente, debemos aspirar a la permanencia. Para mí, lo óptimo sería llegar a mitad de abril, con donde sabes que te quedan 4 partidos y tú estás al filo de ese de que si yo hago los 4 partidos bien, me enchufo en segunda posición y haciendo directo. Ese para mí sería el campeón, o lo que sea, eso me da igual. Pero asegurar playoff no, que también, oye, que si hay que hacerlo, pues se hace. Pero estar ahí en el filito ese de decir, en la retaguardia, decir, hostia, como yo coja de 4 partidos que quedan, saque 9 de 12 me lo invento. Buah, me corono, segunda posición y ascendemos y vamos, estamos todos más felices que una perdiz. Sería para mí, Totalmente de sería, acuerdo, o sería para sea. mí lo ideal. Sí, yo creo que por ahí debe ser la temporada de Las Palmas. Como dices, el estar vivo en las últimas 5 jornadas con nociones reales de ascenso directo. Creo que es a donde tiene que aspirar esta plantilla y demás, y sobre todo lo que esperamos con el mercado de invierno, que haya una mejora, un salto adelante y que a partir de ahí pueda aspirar a más el equipo. Se habla de 4 llegadas, 4 fichajes, veremos en qué condiciones, quiénes salen. Hay bastante dudas respecto de eso, pues porque las salidas son caras, Marc Cardona o Mata, que son los que no están contando, ¿no? Yo entiendo que va a llegar algún jugador con ficha de filial. Sí, Bueno, si te parece la semana que viene, que ya luego tenemos el parón de Navidad, analizamos un poco más poco de ese mercado, mercado de ¿no? invierno. Sí, sí, sí. Mercado Y que, navideño, me s- gusta, me gusta. y que seguro que la semana que viene estoy convencido de que habrá un poquito más de chicha de saber alguna más información y demás de posibles llegadas. Pero para eso lo primero que tenemos que hacer es ganar, o al menos no perder. Vamos a decirlo de manera light. Para mí debe ser ganar sí o sí. Este sábado, día 20 a las 8 de la tarde noche en el Gran Canaria contra la Cultural Leonesa. Es el partido con Las Palmas, lo bueno que tiene, que puede cerrar el año en casa. Y a priori un rival donde estás obligado a ser superior a él y a someterlo a más no poder. Sí, el quinto mejor visitante de la categoría. En casa tiene unos números bastante malos la Cultural Leonesa. Un partido que a mí me parece bastante clave porque de no ganar te vas al parón con 4 resultados, con 4 partidos sin ganar, con un poco de dudas. Me parece bastante clave ganar sea como sea este partido, como digo, para intentar que no haya dudas en este parón, en este pequeño parón de invierno. Sí, no, por nombre, quizás bueno, quizás no, míticos, ¿no? Rubén Sobrino, en portería ex del Tenerife, Edgar Badía también. A mí el jugador que más me gusta es lateral derecho, Hinojo, que es cedido por parte del Español. Es un lateral muy, muy ofensivo que tiene buena pinta y que quizás lo veremos dentro de poco ya en Cornellá. Y poco más, el máximo goleador es Manu Y Busto, el 9. sí, y el centrocampista Thiago Ojeda, cedido del Villarreal, también destacan de él, se destaca este jugador bastante en la cultural. Argentino, 22 años, correcto, sí, cedido Sí, por. centrocampista, bastante corpulento, bien, buen físico. Pero bueno, Por lo que he escuchado, hablan bastante bien de él. Así que nada, como digo, para mí me parece súper importante este partido para cerrar bien el año. para, sí, y para no irte con esas dudas que pueden surgir con 4 partidos sin conseguir una victoria.
igualmente, ya vimos que el Mirandés la semana pasada asaltó el Gran Canaria, por tanto, no hay que confiarse con un rival que, como decías, a priori parece inferior. Así que nada, estaremos aquí la semana que viene en Hora UD analizando ese partido y nada, gracias por estar al otro lado y nos escuchamos la próxima semana.